Bienvenidos a nuestro canal donde van a aprender hacks de finanzas. Mi nombre es Julieta, soy licenciada en Economía y directora de Modo Finanzas, la primera comunidad del mundo de finanzas sostenibles. Hoy les voy a revelar mis hacks preferidos para cancelar varias deudas, los mismos que apliqué con mis propios clientes. Así que agarren cuaderno, Excel, lo que quieran y quédense hasta el final que se viene info de mucho valor. Sin más, arranquemos. La verdad es que no siempre fui ordenada con mis finanzas. De hecho, no fue hasta que sufrí de contraer una deuda importante que no empecé a tomar buenas decisiones financieras. Si mal no recuerdo, tenía más o menos unos 22 años y mi novio de ese momento tenía un salario que duplicaba el mío. Y organizamos unas vacaciones a Australia, el sudeste asiático, un viaje increíble y reservamos vuelos y hospedajes basándonos en su capacidad de pago y no en la mía. A mí algo me decía que no podía pagar ese viaje, pero al mismo tiempo me decía a mí misma, yo me lo merezco, si él lo puede pagar entonces yo también tengo que poder, es mucha plata pero no es caro, etc. El viaje fue soñado, no se los voy a negar, pero cuando llegaron las tarjetas de crédito, la hora de la verdad, no había forma en que yo pudiese pagar esos resúmenes con mi salario en ese momento y quedé debiéndole a mi pareja $3.000, que para mí era un montonazo. Eso me pasó por no sentarme a hacer la cuenta de si ese tipo de viaje era algo que yo podía pagar. Y entre nos, yo creo que no hice la cuenta porque en el fondo sabía el resultado que iba a dar y en definitiva por no tomar buenas decisiones financieras. Para colmo, como les dije, era una deuda en dólares y con mi novio, que si alguno pasó por alguna situación así sabe que es lo peor tener una deuda con un familiar, un amigo, una pareja, porque si bien era un préstamo sin apuros y sin intereses, traía otro tipo de problemas. Porque sentía que tenía que estar dando todo el tiempo explicaciones, por ejemplo, si salía a comer a un restaurante con amigas, porque en realidad esa plata tendría que estar yendo a pagar la deuda, etc. Después de trabajar un año entero exclusivamente para pagar esas vacaciones de 3 semanas, me dije a mí misma que nunca más iba a pasar por esa situación. Muchos creen que mi buena relación con las finanzas empezó como mínimo cuando entré a la universidad a estudiar la licenciatura en economía, pero la verdad es que no, empezó después. Fue con esta deuda que mi cabeza hizo el clic en mi relación con el dinero, para que deje de tratarse de un esfuerzo sufrido y pase a ser una herramienta para concretar proyectos. Voy a compartirles entonces ahora mis hacks favoritos para salir de deudas, sobre todo cuando tenemos varias y no sabemos por dónde empezar y cómo ordenarnos. Lo primero es ordenar nuestras deudas. Para esto vamos a agarrar un cuaderno, un Excel, lo que quieran, y vamos a hacer 3 columnas. En la primera columna vamos a anotar el tipo de deuda. Por ejemplo, puede que tenga un préstamo bancario, una deuda con un familiar, una deuda por monotributo o con la tarjeta de crédito o más de una deuda que sea el mismo tipo de deuda, por ejemplo, 2 préstamos bancarios. Lo que sea, tengo que listar todas mis deudas y en la primera columna colocar de qué tipo de deuda se tratan. Y aclaro que cuando menciono como ejemplo de tipo de deuda de la tarjeta de crédito, me estoy refiriendo a los casos en los que tuvimos que refinanciar la tarjeta, o sea, cuando nos llegó el resumen y no pudimos pagar la totalidad y se nos pateó para el mes siguiente y quizás incluso venimos arrastrando de varios meses. Si usamos la tarjeta de crédito, nos llega el resumen y lo podemos pagar normalmente. Entonces no pasa nada, no se nos van a aplicar intereses por mora, por no pagar ese resumen, y en ese caso no vamos a colocar ese tipo de deuda en nuestra lista de deudas. En la segunda columna vamos a anotar para cada tipo de deuda su costo financiero total o CFT. Y acá me detengo un momento. ¿Qué es esto del CFT, costo financiero total? Está compuesto por la TNA, o sea, la tasa
de interés nominal anual, más otros gastos asociados al préstamo. Puede que tengamos un préstamo con una tasa de interés baja, pero con un costo financiero total muy alto. El CFT es lo que nos indica, en definitiva, qué tan cara es la deuda. ¿Cómo hago para conocer el CFT? Bueno, en el caso de un préstamo bancario, por ejemplo, lo voy a tener en las condiciones de esta deuda. En el caso de la tarjeta de crédito, el CFT me aparece en el resumen. Y en todo caso, si no lo encuentro, lo que puedo hacer es consultarle a la entidad financiera que me haya otorgado el préstamo. Entonces, columna 1, tipo de deuda, columna 2, CFT de cada una de estas deudas, y en la columna 3 voy a anotar cuánto me queda por pagar de cada una de estas deudas. Ahora sí, ahora que tenemos ordenadas nuestras deudas, nos queda definir qué método vamos a utilizar para eliminarlas. Yo suelo enseñar 4 tipos de métodos, acá voy a explicar 2 solamente para que no se me haga eterno el video. Voy a contar los 2 más conocidos, después voy a contar las ventajas y desventajas de cada uno y finalmente les voy a decir cuál es mi favorito y por qué. El primer método se llama bola de nieve. Para aplicar este método, lo que tenemos que hacer es agarrar la tabla, estas columnas que armamos, y vamos a reordenar las deudas. Vamos a colocar primero, arriba de todo, la deuda que quede menor monto por pagar. ¿Se acuerdan que dijimos que en la tercera columna habíamos puesto cuánto nos queda por pagar de cada deuda? Bueno, vamos a reorganizar esta tabla que hicimos y vamos a poner arriba de todo la deuda que nos quede menor monto por pagar, la más chiquita, y luego vamos a ir de menor a mayor, es decir, abajo de todo, en la última fila, nos va a quedar la deuda que nos quede el monto más alto por pagar todavía. Es decir, no importa si originalmente cuál era el monto original de la deuda, sino que lo que importa es cuánto nos queda por pagar de cada uno. Y vamos a poner primero de todo la deuda que nos quede menos dinero por pagar, la más chiquita. Y vamos a ir de menor a mayor. Y acá viene algo importante, que es que a partir de ahora tenemos que asegurarnos de pagar el mínimo de todas las deudas. Es decir, pagar ese monto que si no lo hacemos nos empiezan a mandar mails, a hacer llamadas, a mandar cartas, quizás, porque pasamos a ser morosos. Es decir, yo a partir de ahora me tengo que asegurar de pagar el mínimo de todas mis deudas y el resto del dinero que me quede lo voy a utilizar todo, lo voy a destinar a la primera deuda, a la que pusimos arriba de todo, que es la de menor monto que me queda por pagar. Una vez que haya cancelado esa deuda, la voy a tachar y voy a seguir con la segunda. De nuevo, voy a seguir pagando el mínimo de todas mis deudas y el resto del dinero lo voy a utilizar exclusivamente para pagar esta segunda deuda, ¿sí? La siguiente de la lista que hicimos, que recordemos que ordenamos la tabla para que nos quede la deuda con menor monto por pagar primero de todo, luego la segunda, luego la tercera. Una vez que cancelamos la primera, vamos a pasar a la segunda y así sucesivamente. El segundo método se llama avalancha. En este caso, de nuevo, vamos a agarrar esa tabla original que armamos, donde tenemos las 3 columnas, y nuevamente vamos a reordenar esta tabla, pero esta vez nos vamos a concentrar en la columna 2, en la columna del CFT, ¿se acuerdan? Del costo financiero total. Vamos a poner primero de todo en nuestra tabla, en nuestra lista, la deuda con mayor CFT, sin importar cuánto me quede pagar de esa deuda, sin importar la columna 3. Voy a reordenar la tabla, voy a poner primero la deuda con el CFT más alto y voy a ir de mayor a menor en mi lista. Todo lo que podamos ahorrar mes a mes lo vamos a destinar a pagar nuestras deudas. Igual que en el caso anterior, vamos a siempre, todos los meses, pagar el mínimo de cada una de ellas. Pero, a diferencia del caso anterior, el resto de dinero que me quede, el resto de ahorro que tengo para poder pagar mis deudas, lo voy a destinar a la de costo financiero total más alto. Una vez que haya eliminado esta deuda, me voy a concentrar en la segunda, siempre pagando todos los meses el mínimo de todas mis deudas. Pero el resto de dinero que me quede para destinar a estos préstamos, lo voy a destinar siempre a la deuda que tenga CFT más alto. ¿Cuál es el tema con cada uno de estos métodos?
A ver, hagamos primero un breve repaso. Lo que comparten los dos métodos es que en ambos casos tengo que asegurarme de todos los meses pagar el mínimo de cada una de mis deudas. Es decir, ese monto mínimo que si no lo pago paso a ser moroso, a recibir llamadas, cartas de bancos, entidades financieras, etc. También puede ser, por ejemplo, que pasa que quizás tengo un préstamo con un amigo o un familiar y me haya dicho: mirá, devolvémelo como puedas, pero como mínimo quiero que me devuelvas todos los meses tanto dinero. Bueno, ahí está el mínimo de esa deuda también. ¿En qué se diferencian entonces? Bueno, por un lado, el método de bola de nieve lo que dice es: una vez que hayas pagado el mínimo de todas tus deudas cada mes, el resto de dinero que te quede lo vas a aplicar en su totalidad a la deuda que te quede menos monto por pagar. ¿Por qué? Porque este método se centra en el factor emocional, porque vamos a comenzar por la deuda más chiquita, la vamos a tachar relativamente rápido, vamos a pasar a la siguiente y esto genera un efecto positivo en nosotros de entusiasmo porque vamos a ver avances relativamente rápido en nuestra situación. ¿Cuál es la diferencia entonces con el método avalancha? Bueno, en este segundo método, el foco está en eliminar primero la deuda con CFT más alto. ¿Por qué? Porque queremos eliminar primero la deuda más cara, sin importar cuánto queda de monto debiendo de cada una de las deudas. ¿Y por qué queremos eliminar la deuda más cara? Porque es la que nos está generando mayores intereses en relación al monto original de la deuda. El tema es que puede pasar que la deuda con CFT más alto sea quizás también la deuda que nos quede mayor monto por pagar. Entonces, quizás tardamos más en eliminar esta primera deuda. Entonces, si bien financieramente hablando, el método avalancha es mejor que el de bola de nieve y por eso es mi favorito, porque se centra en eliminar primero la deuda más cara, no es tan motivante como el método bola de nieve, que vemos avances más rápido y nos motiva a las acciones que tenemos que hacer para poder pagar estas deudas y préstamos. Con el método avalancha hay que ser más paciente y perseverante. Entonces, el mejor método, como siempre digo, es el que mejor nos funcione a cada uno. No hay en realidad una respuesta correcta. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, ambos métodos se basan en que tengamos dinero suficiente mes a mes para pagar el mínimo de todas nuestras deudas y que incluso nos quede un poco más de dinero. Y ustedes me dirán: Julieta, muy lindos los métodos, pero tengo deudas porque justamente no tengo dinero para poder pagarlas. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Y acá lo que yo les digo es que efectivamente para poder aplicar estos métodos, lo primero y fundamental es que tenemos que empezar a incorporar buenos hábitos financieros. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para poder aplicar estos métodos que nos ayuden a cancelar nuestras deudas? Lo primero es empezar a gastar utilizando un presupuesto, es decir, antes de cobrar mi sueldo o de recibir mis ingresos, voy a planificar cómo los voy a utilizar en el mes, cómo los voy a destinar, cuánto a alimentación, cuánto a alquiler, cuánto a salidas. Lo voy a planificar en una hoja, en un Excel, en lo que quieran. Lo voy a planificar con anticipación y por supuesto voy a cumplir con este presupuesto. Lo tengo que cumplir este plan. De esta forma me voy a asegurar de gastar menos de lo que me ingresa. Supongamos, por ejemplo, que tengo un sueldo de 40.000 pesos y que necesito para pagar el mínimo de todas mis tarjetas 4.000 pesos y quiero que me quede 1.000 pesos más, aunque sea, para poder aplicar el método bola de nieve o avalancha, es decir, para destinarlos a la deuda más cara o a la deuda que me quede menor monto por pagar, es decir, 4.000 pesos de mínimo, 1.000 pesos más, 5.000 pesos. Bueno, si tengo un sueldo de 40.000 pesos, significa que el resto del mes tengo 35.000 pesos. Bueno, planificar cómo los voy a distribuir, cómo los voy a gastar. Probablemente es que, lógicamente, los primeros meses donde estemos cancelando nuestras deudas y adquiriendo nuevos hábitos financieros sean los más duros, donde tengamos que hacer más esfuerzos extra. Pero no se trata de pasarla mal, no se trata de dejar de salir con amigos, sino se trata quizás, por ejemplo, de proponer una salida diferente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No solo ordenar nuestras finanzas, recortar gastos, sino también incrementar nuestros ingresos.
¿Cómo? Hay cientas formas de hacerlo, lo que pasa es que implica que le echemos ganas, pero bueno, cancelar deudas es una excelente motivación para hacerlo, la verdad. También podemos vender cosas que ya no usemos, como ropa, muebles, en cualquier marketplace online, o podemos generar un negocio. Hoy en día, con una cuenta de Instagram, una idea y perseverancia, se puede generar dinero. Así, en definitiva, empezamos con modo, con cero recursos, cero inversión monetaria. Cuando hay necesidad, aparece la creatividad. Otra pregunta que siempre me hacen es, ¿me conviene sacar un nuevo préstamo para cancelar uno anterior? Y la respuesta es depende. Lo primero que tengo que fijarme es si esta nueva deuda es más barata que la anterior. Recuerden que para esto tengo que mirar el CFT y no la TNA. Pero por más que consiga un préstamo más barato, si sigo con mis finanzas desordenadas y con malos hábitos financieros, esto no va a solucionar mis problemas y lo único que voy a estar haciendo es meter el polvo abajo de la alfombra. Así que cuidado. En resumen, si estoy en una situación de deuda y en particular con varias deudas, lo primero que tengo que hacer es ordenarme y enlistar todas mis deudas, teniendo en cuenta el tipo de deuda, el costo financiero total y cuánto me queda pagar en cada una. Y paralelamente empezar a tener buenos hábitos financieros, como armar un presupuesto, es decir, planificar cómo voy a destinar mis ingresos para poder gastar menos de lo que me ingresa y el resto destinarlo a mis deudas. Para esto seguramente voy a tener que hacer algunos esfuerzos extras, como generar más ingresos o reducir gastos. Tengo que poder asegurarme de pagar el mínimo de todas mis deudas y que además me quede aunque sea un puchito, cuanto más mejor por supuesto, para poder pagar otra deuda, la que sea más cara, o sea, la que tenga CFT más alto o la que me quede menor monto por pagar. Depende del método que elija utilizar. Y les repito, ¿qué método es mejor? El que más les funcione. No hay respuesta correcta. Espero que les haya gustado y servido este video. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros hacks de finanzas personales y finanzas emprendedoras. Y así están atentos porque, como siempre decimos, cuando de finanzas se trata, lo que hoy sirve quizás mañana ya no. Los veo muy pronto.